Muy bien. La contabilidad básicamente tiene una clasificación y esta clasificación está contenida en seis elementos. Tenemos la clasificación, la contabilidad se clasifica en activos, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en este instante? Bueno, vamos a trabajar, acá vamos a corregir esto. Eh, Ahí está corregido. Vamos a ver el comportamiento en la partida doble de esta clasificación. Primero, importante que es tener en cuenta que cuando hablamos de clasificación, en ella, en la clasificación, en cada una de las clasificaciones, contiene cuentas contables. Y estas cuentas contables son producto de la asignación del nombre de los eventos económicos monetarios que se generan en las diferentes transacciones que puede tener una entidad. Qué sé yo, el pago de la electricidad, la compra del vehículo, el pago del alquiler, el pago del salario, todo eso son transacciones y estas transacciones tienen eventos económicos y los cuales se le asigna un nombre y ese nombre es precisamente la cuenta contable específicamente. Ahora vamos a ver un conjunto de cuentas contables. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar ese comportamiento de la parte de la cada una de las clasificaciones con sus cuentas contables dentro de la partida doble. Bueno, hemos conversado que dentro de la partida doble, aquí tenemos una referencia de una T, ¿verdad? Lo que está en rojo. Tenemos las diferentes clasificaciones de la contabilidad y su comportamiento es que los activos aumentan en el debe, disminuyen en el haber, los pasivos disminuye en el debe, aumenta en el haber. El patrimonio disminuye en el debe, aumenta en el haber. Los ingresos disminuyen en el debe, aumenta en el haber. Los gastos aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Los costos aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Bueno, ese es el comportamiento en términos generales. Nos toca ver qué significan activos, qué significa pasivos, qué significa patrimonio, ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Para ello es importante tener esa conceptualización, la podemos traer, extraerlas de las normas internacionales de información financiera específicamente, podemos trabajar, bueno, hasta este año 2000, estamos en 2026, todavía se está trabajando con ANIC 1, o bien a partir del 2027, que se trabajaría sería la NIF 18. Bueno, en este caso, vamos a profundizar un poco más en cada una de estas clasificaciones, ¿verdad? Entonces, para eso yo he creado una hojita aquí que llamo ficha contable. Vamos a explicar todo ese comportamiento dentro de la ficha contable. ¿Qué es esta ficha contable? Esta ficha contable contiene, ¿verdad? Las clasificaciones. Aquí vemos los activos, el pasivo, el capital o el patrimonio, el ingreso y el gasto. Bueno, entonces vamos a ver ese comportamiento, el comportamiento de la partida doble. Aquí vemos, ¿verdad? El comportamiento de partida doble, que es lo que sacamos de esta información, ¿verdad? Los activos aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Pues aquí está, comportamiento, aumenta en el debe, disminuye en el haber. Y acá se mantiene el saldo de la cuenta porque hemos dicho que cada clasificación contiene un conjunto de cuentas contables y estas cuentas periódicamente tienen saldos, ¿verdad? Sus movimientos va a generar un saldo específicamente. Entradas, salidas van a generar un saldo, ¿verdad? Según el comportamiento. Bueno, ¿qué pasa acá con los activos? Los activos, en términos generales, son los recursos adquiridos, ¿verdad?, por la entidad para la generación de recursos operativos, digámoslo de esta forma. O sea, adquiere recursos, en otras palabras, adquiere bienes para operar. Esa es la intención. Los activos son bienes adquiridos por la entidad para operar. Bueno,
vamos a ver también que estos activos se dividen en dos grupos, activo corriente y activos no corrientes. Entonces, ¿qué son los activos corrientes? Bueno, son aquellos bienes que posee la entidad cuyo elemento principal es que son efectivo o están pronto a convertirse en efectivo. Entonces, este grupo se le conoce como corriente, o sea que no es un corriente, es un corriente porque está corrientemente operando, está constantemente operando. Es propio del flujo de operación, del flujo de la corriente de la operación del negocio. Entonces, entre ellos tenemos, entre algunos, para mencionar nada más como ejemplo, el efectivo, cuentas por cobrar, inventario, inversiones, gastos pagados por adelantado, ingresos acumulados por cobrar. Existe otro grupo no corriente que precisamente es lo contrario, no son efectivos, pero son propios de la entidad necesarios para la obtención o para la operación del negocio, ¿verdad? La obtención de recursos operativos o para la operación del negocio, ¿verdad? Entonces, entre ellos tenemos los terrenos, edificio, equipo, maquinaria, mobiliario, vehículo, ¿ah? Y normalmente esto se caracteriza porque tienen una larga vida de uso, ¿ah? Se adquieren hoy y nos duran muchos años. Ustedes, bueno, en este tema, en contabilidad general, contabilidad básica, vamos a trabajar en algún momento con un elemento llamado depreciación. Ya explicaremos con detalle qué es este elemento de la depreciación, que siempre va a estar acompañado al activo no corriente, ¿verdad? Existe este grupo de activos no corrientes, en términos generales, se conocen como activos tangibles, o sea, que podemos ver, que podemos tocar y por su naturaleza, a través del tiempo, en el uso normal, se va depreciando, o sea, se va gastando una proporción periódica. Esa proporción de periódica es la que le llamamos depreciación, ¿ah? Que en su momento, en el momento que se consuma, pues va a representar un gasto. Pero la acumulación de ese gasto a través del tiempo, lo registramos dentro de una cuenta llamada depreciación acumulada. Esta cuenta de depreciación acumulada se clasifica dentro de los activos. Ojo, hablo de la cuenta de depreciación acumulada, no hablo del gasto. Hablo de la cuenta de depreciación acumulada. Entonces, lo único que me interesa en este momento es que ustedes tengan claro que la cuenta de depreciación acumulada se clasifica como un activo, pero tiene una excepción a la regla. ¿Ah? ¿Cuál es? Que su registro aumenta en el haber. Es una de las pocas fuentes que tienen excepciones. Si las hay, la depreciación acumulada es una de ellas. Pero ya lo vamos a ver en más detalle, lo de la depreciación acumulada, cuando veamos el tema de ajustes y hablemos propiamente de un modelo un modelo de evaluación de, de la depreciación de los bienes. La depreciación acumulada o esa cuenta acompañará siempre a los bienes tangibles, al edificio, a la maquinaria, al equipo, el mobiliario, el vehículo. No se aplica depreciación a los terrenos, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar más adelante. Aquí lo único que quiero es que tengan esa línea. Hay otros activos no corrientes, como los bienes intangibles, como los bienes de recursos naturales, pero esos son temas que ustedes van a ver con mayor proporción o con mayor profundidad en contabilidad intermedia 1, específicamente. Aquí nos vamos a quedar en este ámbito. ¿Ah? Y el comportamiento de los activos, bueno, ya sabemos, en el D aumenta, ¿verdad? Si estoy adquiriendo un activo, el activo estoy adquiriendo, si la empresa lo está adquiriendo, pues está aumentando. Entonces, esa cuenta la voy a registrar en el debe. Y si estoy sacando o retirando el bien, pues va a ir a la B porque está disminuyendo. Esto lo vamos a concentrar más en la práctica, porque estamos todavía en la parte conceptual. Luego tenemos los pasivos como segunda clasificación. ¿Qué son los pasivos? Son obligaciones de pago, son deudas adquiridas. En términos generales, son deudas adquiridas por la entidad para la adquisición de ¿qué?
O sea, para qué se endeuda una entidad? Se endeuda para obtener recursos, para obtener bienes, ¿verdad? Entonces, la entidad se endeuda para tener efectivo para poder operar. O la entidad se endeuda para comprar un terreno, para comprar un edificio o para comprar un vehículo o etcétera, ¿verdad? Entonces, son deudas que adquiere la empresa para obtener bienes con el fin de operar. Entonces, veámoslo de términos hacia atrás. Me endeudo para comprar activos y estos activos me sirven para la operación corriente de la entidad, ¿verdad? Para la operación en general, corriente o no corriente, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos los pasivos. También los pasivos se subdividen o se subclasifican en dos grupos, pasivos corrientes. Los pasivos corrientes son aquellas deudas, obligaciones cuyo vencimiento es de un año o menor de un año. Y los pasivos corrientes, lo contrario, son deudas cuyo vencimiento es mayor a un año. Y el comportamiento es que si adquiero una deuda, mi pasivo está aumentando, entonces lo registro en el haber. Si voy pagando deuda, voy disminuyendo mi deuda, lo registro en el debe. Y esto, pues aquí vemos tanto en los activos, por ejemplo, en los activos, el saldo lo va a mantener, se va a mantener en el lado que aumente, en este caso en el debe, en el caso de los pasivos, el lado que aumenta es en el haber, por lo tanto, los saldos de estas cuentas se van a mantener en el haber. Bueno, la tercera clasificación es el capital o el patrimonio, ¿verdad? En la norma parece que habla, o más bien marca como sector, no recuerdo muy bien, bueno, sí, creo que es en la norma, que nos dice que corresponde, una cuestión aritmética nada más, que corresponde a la diferencia de lo adquirido menos lo adeudado, ¿verdad? Menos lo adeudado. Entonces, ¿qué es? Lo adquirido menos lo adeudado, ¿verdad? Eso es en términos aritméticos, pero en términos esenciales, lo que representa el patrimonio es el aporte de los socios, el aporte de los propietarios. Entonces, el propietario aporta, ¿ah? Aporta efectivo, aporta equipo, lo que aporte, el monto que aporte, representa su patrimonio, su aporte. ¿Ah? También también hay otros elementos que generan movimiento en el patrimonio. Como ustedes lo ven aquí dice utilidad neta del periodo, sea que se registra el haber o la pérdida, la acumulación de utilidades netas del periodo. Más bien, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una cuenta llamada utilidades por distribuir o tenemos una pérdida acumulada también, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el comportamiento del patrimonio o del capital? Es que aumenta en el haber, disminuye en el debe. ¿Ah? Entonces, cuando los socios aportan, vamos a registrarlo en el haber. Por ejemplo, si aportan en efectivo, bueno, entonces yo registro capital al haber y ¿qué aportó? Un activo que es efectivo y va a ir en el debe porque el efectivo estaría aumentando. Pero eso lo vamos a entrar en detalle posteriormente en la práctica. Entonces, estas tres clasificaciones es lo que conforman lo que se conoce como la ecuación contable, ¿ah? Y representan las cuentas financieras, ¿verdad? Cuentas del estado financiero, financiero, digámoslo así, ¿verdad? Estado financiero. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que va a representar, bueno, qué es lo que la empresa tiene, todos los bienes que posee, qué es lo que debe y qué es lo que me queda. Entonces, la suma de estos dos elementos, de estas dos clasificaciones, vendría a ser el total de activos. Bueno, existe otras clasificaciones, los ingresos, los gastos y los costos. Estas son cuentas de operación. Se conocen como las cuentas de operación. Dice aquí, representa el resultado del producto de la marcha de la entidad dentro de un periodo determinado. Eso es lo que vamos a identificar. Vean ustedes que hablamos de un periodo determinado. ¿Por qué? Porque los ingresos y los gastos lo vamos a tipificar claramente su resultado dentro de un periodo. Llámese un periodo de un mes, llámese un periodo de 2 meses, de trimestre, semestre
o anual, ¿verdad? Entonces tenemos los ingresos, los gastos y los costos. Los pongo aquí juntos porque su comportamiento es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Los ingresos son recursos operativos, ¿verdad? Eh, recursos operativos, recursos operativos que generan la entidad con el fin de obtener ganancias en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, si la entidad genera ingresos por servicios, ingresos por honorarios, ingresos por alquiler, bueno, estas son algunas de las cuentas que podríamos tipificar como ingresos, ¿verdad? Y otro, en el caso de las empresas comerciales o manufactureras, venden mercancía, entonces la venta es la cuenta de ingresos. También en ese tipo de empresas, cuando veamos la empresa comercial, vamos a dar cuenta que tenemos devoluciones de ventas, devoluciones sobre descuentos sobre ventas, que estas cuentas es contraria a la situación de las ventas. Como vemos en el comportamiento de la partida doble, los ingresos aumentan en el haber, disminuyen en el debe. ¿Ah? Las ventas, por ser un ingreso, pues va a aumentar en el haber. Pero ¿qué sucede con las devoluciones y descuentos? Contrario a la venta. Por lo tanto, su efecto va a estar representado, sus registros van a representar en el debe. O sea, es una excepción a la regla. Estas dos cuentas van a aumentar en el debe. En cuanto a los gastos o costos, bueno, son transacciones necesarias para la generación de recursos operativos, o sea, son bienes de consumo. ¿Ah? Ojo, no se puede confundir con los bienes de los activos, que también son bienes. ¿Ah? No, aquí son bienes de consumo inmediato. Entonces, un gasto es un gasto porque se consume dentro del periodo, ¿verdad? Costo, ya vamos a determinar qué es el costo, ¿verdad? Es la proporcionalidad de elementos, de tres elementos fundamentales que tiene el costo, que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación eh, 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 requeridos para la elaboración del producto. Pero eso lo van a ver ustedes, los que están en contaduría, en un curso de costeo, ¿verdad? Que dos cursos de costeo que tienen que llevar. Bueno, pero aquí sí vamos a tratar un poco el costo desde la empresa comercial. ¿Ah? Entonces vamos a ver el costo, ¿qué es el costo? Como el costo representa el valor que pago por el producto que voy a revender en una empresa comercial, ¿verdad? Porque habíamos conversado que una empresa comercial es eso, la compra de mercancía para revenderla, ¿verdad? La compra a un precio costo y la revende a un precio venta. Bueno, muy bien. Todo eso vamos a ver, vamos también a tratar. Entonces ven ustedes que aquí tenemos los comportamientos, eso es esencial, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Aquí a mí el ingreso menos el gasto y el costo me va a generar un resultado. ¿Ah? Es un resultado, ganancia o pérdida. Y ese efecto va a tener ese efecto va a tener una incurrencia va a tener va a incurrir en el estado pues sí, en la situación o estado de la clasificación del patrimonio. O sea, las utilidades y los ingresos son mayores que los gastos, la empresa va a tener ganancia, o sea, utilidades, ¿verdad? Y estas utilidades me van a incrementar el patrimonio. ¿Cómo? Ya lo veremos en la práctica. Ya vamos a ver ejercicios claros que nos van a enseñar que este elemento, cómo se aumenta, ¿verdad? En caso que tenga pérdida, me va a disminuir el patrimonio, ¿verdad? Otro de las formas, bueno, vemos que el patrimonio también se puede ver influenciado por el aporte de los socios o por las utilidades. ¿Ah? Es una forma de aumentar. Por eso los pongo aquí, están en la línea de haber. Pero también puede tener un efecto de disminución. ¿Cómo disminuye? ¿Ah? Por pérdida, ¿ah? Por pérdida de periodo o por retiro, ¿ah? De los socios o de los propietarios. Que en este caso, cuando son de socios, se le conoce como dividendos. Y cuando son de propietarios, un solo propietario se conoce como retiro nada más. Entonces, esto es el comportamiento de la partida doble de cada una de las clasificaciones. Pueden ahondar en el concepto, en el,
en el marco conceptual, pues, en la parte, en el capítulo de los estados financieros, puedo ahondar en los conceptos en la NIT 1 también, y puede ahondar en los conceptos, o sea, ampliar más el conocimiento del contenido de cada una de esas clasificaciones, también en la NIF 18 específicamente. Bueno, esto es una explicación muy general. De momento, también quiero enseñarles, denme un minuto. Les decía que quería enseñarles también por acá. Voy a compartirles este documento. Después les voy a compartir toda ¿cómo se llama? Toda la hoja electrónica. Se las voy a compartir, se las voy a dar, no hay problema. Pero esto, de momento, para no llenarlos de mucha cosa, nada más son breves ejemplos, ¿verdad? Breves ejemplos de comportamiento de activos, ya más cuentas ahí, cómo se comporta. Algunas cuentas, aquí también, algunas cuentas, bueno, aquí les puse bienes intangibles, para que también tengan esa noción un poquito más amplia de los que le conversé. Pasivos, ¿verdad? Patrimonios, algunas cuentas y su comportamiento, los que aumentan, disminuyen. Aquí también los ingresos, los gastos los gastos, ¿verdad? Aquí se los estoy dividiendo porque más adelante vamos a ver que los gastos se dividen en gastos de venta, gastos de operación, otros gastos, pero eso ya lo iremos viendo en otros capítulos, pero aquí ya les adelanto un poquito también, y los costos, cuál es su comportamiento, ¿verdad? Entonces, luego, pues ahí espero que con esto ustedes tengan una noción general de la clasificación y cómo se mueve esta clasificación, la cuenta en la partida doble. Bueno, entonces, de momento es todo.